Suntem vecchi famorsi di Moldova venim. Yo cuando defino el fascismo, no me gusta decir que es una ideología que ponga algún tipo de creencia o, o políticas a seguir en un país. Cuando uno tiene que interpretar el fascismo, se tiene que dar cuenta de que no es una ideología cerrada con sus políticas y cosas, pasos a seguir como lo es el comunismo o el capitalismo, ¿no? Cuando el fascismo aparece en los 20 en Italia, es un fascismo meramente italiano. Uno no puede adaptarlo a otro país. Uno tiene que comprender que ese movimiento como tal, el fascismo italiano original, es un movimiento meramente italiano. Uno no puede decir, soy un fascista mexicano. Si bien uno puede, para simplificar la palabra, uno no puede hacerlo realmente si se comprende totalmente la ideología, ¿no? Claro está. Ahora bien, el fascismo como tal, y ya concebido por su filósofo principal que fue Giovanni Gentile y ya por diversos académicos, es una filosofía de vida basada en la unidad nacional, basada en la mejora del individuo, las grandes metas y lograr de que todos los individuos de la sociedad, conforme a su esfuerzo y al mérito que tienen en su participación social, obtengan el puesto que se merecen. Esto sí, este tipo de definición claramente va en contra de lo que usualmente se concibe como fascismo, ¿no? El problema está en que si uno analiza y observa los diversos movimientos que aparecieron en el mundo, desde fascismo italiano de los 20 hasta lo que queda ahorita del fascismo y lo que quedó a inicios de siglo con Saddam Hussein y Gaddafi, uno tiene que notar diversas características que son básicamente esos cuatro puntos: unidad nacional, meritocracia, bienestar de la sociedad del individuo junto con su mejora y grandes metas a seguir. Todos estos adaptados a las realidades nacionales del país. Uno no puede simplemente agarrar las cosas de otro país y ponerlas como propias, porque el fascismo no es una cosa universalista. Si bien lo intentó hacer durante cierto periodo de tiempo el fascismo italiano, el fascismo como tal es una ideología que dependiendo del país va a ser muy distinta. Uno no puede decir que el fascismo va a ser tal y tal en cierto día, uno no puede. Porque la realidad es de que cada fascismo que apareció, cada solo movimiento, fue muy diferente del otro. Aruncatie zarul său. El ser fascista como tal consiste en, primero que nada, comprender de que tú solo eres débil. Tú solo eres bastante frágil como individuo, pero si te unificas con otro grupo de individuos, eres fuerte. En pocas palabras, tu grupo de individuos es superior a un individuo por sí mismo. Esto no quiere decir que se busque una mentalidad de masas, por supuesto que no. Lo que se busca es de que un líder guíe ese grupo en un solo tipo de meta y ya se logre lo que se requiera, ¿no? Pero es más que nada eso, comprender de que tú como individuo colaboras mejor y trabajas mejor estando en un grupo de personas similares a ti. Por lo que el fascista como tal tiene que buscar mejorarse para mejorar la solidez del grupo al que pertenece. Y por tanto se solidifica la fortaleza del grupo y su capacidad de acción y reacción. Es así como el fascista tiene que ser fascista en todos los ámbitos de la vida propia, ¿no? Uno no puede ser fascista en la política y no ser un fascista en el trabajo, no ser un fascista en la religión, no ser un fascista en la escuela, no ser un fascista en la vida social. Es decir, es tomar una visión total de tu vida como un fascista. Tú no puedes hacer algo sin dejar de pensar que eres un fascista, por así decirlo. Por lo que es una filosofía de vida como tal, no es solamente una ideología política, es una filosofía de vida que uno tiene que seguir. Y no puede simplemente decir soy un fascista y no hacer nada más, como sucede con el comunismo y el capitalismo. Uno puede seguir esas ideologías y no cuidarse en lo absoluto, no seguir ningún tipo de pautas, no seguir ningún tipo de mejora. Y de esa forma es por las que el fascismo busca eso, mejorar al individuo y solidificar el grupo al que pertenece el individuo. Es así como el fascismo y el fascista como tal es un hombre que tiene que ser de acción, es una persona que tiene que mejorarse a sí misma, es una persona que tiene que ser fascista básicamente, sin ningún tipo de excepción. Uno no puede ocultar que es fascista, por eso es de que es difícil de que hoy en día alguien crea de que tal persona es fascista, pero tal persona lo niega. Si tal persona lo niega, esa persona no es fascista, porque esa persona realmente no conoce la doctrina, no sabe lo que está diciendo. O sea, incluso si pensamos de que esa persona es fascista porque dice llamarse así, si esa persona lo niega en algún momento, esa persona no lo es así. Es una visión total de tu vida. Ori vinge mormuri.
Las principales diferencias del fascismo con el capitalismo y socialismo son bastante sencillas, más que nada porque el fascismo se separa del capitalismo en el momento de que los medios de producción y la economía se va a basar en base a lo que necesita la nación. Y eso que necesita la nación normalmente será dirigido mediante un sistema corporativo o sindicalista. Eso dependerá de cada país, ¿no? De igual manera siempre suele haber como que algún tipo de inclinamiento ante la izquierda o a la derecha. Que usualmente en la historia del fascismo fue un inclinamiento a la izquierda. Pero no quiere decir que sea socialismo. Y aquí es donde entramos al tema del socialismo, ya que si bien el fascismo tiene sus propias metas y ignora la acumulación de capital para buscar sus propias metas a nivel nacional y a nivel de la mejora del individuo y el colectivo, no llega a los límites del comunismo, que el comunismo busca algún tipo de fin de la historia con llegar a la fase denominada comunismo como tal mediante el socialismo científico. Su mayor diferencia es de que no busca dividir la sociedad en clases, no, no quiere un fin de la historia como tal y considera que, en pocas palabras, lo que hace el comunismo, en vez de crear un socialismo basado en la sociedad, crea un socialismo que no es socialismo, es un robo, es un hurto de la palabra del socialismo. Porque divide a la sociedad, ocasiona la guerra de clases y acaba por destruir la nación, acaba por desmoralizar al individuo y acaba por crear una masa amorfa de gente que nada más trabaja por su propio beneficio. Porque al final de cuentas lo que en realidad busca el comunismo es un fin individualista, el trabajador consiguiendo lo que se merece para usarlo para su propio beneficio, aplastar a la familia, como tal se menciona en el manifiesto en los principios del comunismo de Engels. Y de ahí en adelante no hay ningún tipo de trascendencia ni ideal en el comunismo ni en el capitalismo. Por lo que el fascismo, a ser idealista, se opone al materialismo comunista y capitalista. Y si bien los capitalistas pueden apuntar a ser idealistas, no se compara al idealismo heroico que busca el fascismo implantar en su sociedad. Obviamente está Hitler, está Mussolini, está Juan Domingo Perón de Argentina, está Engelbert Dollfuss de Austria. De igual manera está en Inglaterra Oswald Mosley. En Rumania está Codreanu. Y unos personajes menos conocidos que son fascistas y son en la posguerra son el personaje llamado Gamal Abdel Nasser en Egipto, Muammar Gaddafi en Libia, Saddam Hussein en Irak y de igual manera el señor Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Son algunos de los que aparecieron tras la Segunda Guerra Mundial, pero no se les reconoce porque o hay un problema de identificación o simplemente se tiene una noción equivocada del fascismo. Porque normalmente se les trata de identificar como socialistas o como izquierdistas, pero realmente tienen más en común con lo que fue el fascismo. De igual manera se trata de decir que alguien como Pinochet o como Lee Kuan Yew en Singapur eran fascistas, pero realmente no tienen mucho en común y lo único que se asemejan es de que tienen algún tipo de noción pragmática de lo que hacen, pero no hay más allá de eso. Los errores más comunes que se cometen a la hora del fascismo es simplificarlo, darle características muy generales que lo único que van a ocasionar es de que uno pueda identificar como fascista a países que no son fascistas. Y eso sucede bastante con países fascistas y comunistas, que se le da una definición al fascismo y lo que acaba en ocasiones es de que se puede meter en la misma bolsa países comunistas o países libertarios con un dictador. De tal forma que uno no puede decir, oh, el fascismo es totalitario y por tanto es todo lo que tiene que ver la ideología. No, no se puede. Uno tiene que saber identificar sus características, identificar por qué sucede, identificar qué hace e identificar cómo aparece en la sociedad en la cual se está desarrollando. De tal forma que el error más común es eso, simplificarlo o darle unas definiciones muy generales que lo único que van a hacer es confundir a la persona. De igual manera, el error más común es difamar a la ideología. Mucha gente lo único que hace es difamarla. Incluso cuando muchos académicos, que luego son desmentidos por académicos actuales del fascismo, cometen el error de simplemente basarse y dejarse llevar por sentimientos históricos e ignorar mucha de la evidencia que se tiene respecto a la ideología, la cual es bastante, si realmente se esfuerza uno en los archivos. De ahí en adelante está eso, la difamación, simplificarlo o dar una definición muy vaga, que lo único que ocasiona es de que la gente se confunda y como estamos actualmente, la gente no sabe lo que es el fascismo, por más de que se hable de él,
Uno puede ser acusado de fascista, no se sabe lo que es la cosa. La gente no sabe lo que es el fascismo, por más que digan que lo saben. El fascismo sigue actualmente de manera parcial en un país y de manera completa en otro. A inicios de siglo estaba la Irak de Saddam Hussein, que es probablemente uno de los regímenes fascistas que más han durado en la historia. Sigue la ideología baasista, que es básicamente una rama del fascismo, pero para los árabes, es una rama fascista árabe. Saddam Hussein es tumbado en 2003 y aún queda Gaddafi en Libia. Gaddafi es tumbado en 2011. Ahora bien, aún queda otro movimiento árabe, que es la rama siria del partido Baas, que está actualmente dirigida por Bashar al-Assad. Ese país, Siria, aún es fascista. Ese país, si uno investiga su constitución, si uno investiga sus raíces, si uno investiga con qué grupos colabora el presidente de Siria, uno puede fácilmente llegar a la conclusión de que ese país sigue filosofía fascista, que ese país tiene una rama del fascismo y que ese país en la actualidad continúa desarrollando sus metas a nivel nacional bajo un ideal fascista, por así decirlo, ¿no? Claramente decirle fascista es incorrecto, ya que el fascismo es meramente italiano, pero se le resume como fascismo para simplificar la palabra, por así decirlo, ¿no? Y de ahí está otro país, el cual, si bien no es fascista, tiene tintes fascistas, el cual es Corea del Norte, por más increíble que pueda sonar. Corea del Norte y sus ideas son desarrolladas por Kim Il-sung, el cual toma muchas ideas o ideas que son muy similares a las del fascismo. Y al implantar su comunismo, su disque comunismo, ocasiona una especie de choque con la Unión Soviética y eventualmente con China en la actualidad, la cual le está poniendo sanciones a Corea del Norte. Y es de una manera en la cual Corea del Norte se basa en eso, un ideal de unidad para la lucha constante de la nación coreana, bajo sus propias tradiciones, bajo su propio lenguaje y bajo su propia independencia nacional. Por lo que si bien no lo considero comunista, más bien no lo considero fascista, pues eso, no puedo considerarlo ni comunista ni fascista, ya que es una ideología muy compleja. Pues acaba siendo una ideología que normalmente se le cataloga como esquizofrenia ideológica, por así decirlo, ya que es una, es una mezcla muy rara y bizarra de ideas. Para finalizar, unas obras que yo podría recomendar sobre el fascismo, obras académicas, por supuesto, que no tienen ningún tipo de tinte ideológico, son Los intelectuales de Mussolini, del académico A. James Gregor, La historia del fascismo, de Stanley G. Payne, El nacimiento de la ideología fascista, de Sip Sternhell, y La revolución de Hitler, de Richard Tedor. También se puede leer Fascismo revolucionario, de Eric Norling. Y por último, y es muy recomendable este libro, es La filosofía fascista, de Mario Palmieri. Ya por su lado nos podemos ir por los de tintes más ideológicos, ¿no? Que ya vendrían a ser La doctrina del fascismo, la lectura predilecta, aunque igual ese libro, el problema con ese libro es que es como un panfleto, igual que como lo fue el manifiesto comunista, la doctrina del fascismo es muy simplista, por lo cual se recomienda más Los orígenes y la doctrina del fascismo, de Giovanni Gentile. De igual manera se recomienda bastante los escritos de Mussolini ya durante la República Social Italiana, se recomienda D'Annunzio, y también se recomienda bastante leer a otros pensadores fascistas, como lo fueron como lo fue Miquel Aflaq o lo fue Perón aquí en Latinoamérica. Por lo que se puede leer tanto a escritores académicos y a escritores de la ideología como tal. Por lo que es por eso que yo recomiendo más que nada leer la variedad, leer tanto lo que dicen los pensadores de la ideología y centrarse también en lo que dicen los académicos que igual son reconocidos a nivel mundial respecto a la ideología. Y más que nada eso, tratar de variar en cómo se aprende. Obviamente también sirve contrastar con los que la critican para luego checar y ver si tiene algún tipo de validez ese tipo de críticas que normalmente y usualmente no la tiene. de marshi biruin
Lo que está tratando de mostrar con la entrevista era mostrar la visión del fascismo por de parte de un fascista. Esto es para mostrar que el fascismo, como cualquier ideología, tiene su modelo político, social y económico. Esto lo quería mostrar porque normalmente uno reduce o simplifica el fascismo a tan solo ser autoritario o ser racista, cuando realmente el fascismo es mucho más que eso. Esto, en mi opinión, los investigadores y historiadores deberían de conocer qué es un fascista, porque no debemos de clasificar las cosas mal y decirle a cualquier cosa fascista. No, no siamo fascisti.